En el vídeo de hoy vamos a ver cómo un pueblo de la provincia de Granada, el pueblo de Huesca, estuvo enfrentado durante siglos a la Casa de Alba, una de las casas más poderosas de este país. En el corazón del altiplano granadino, entre Sierra y Dehesa, se encuentra Huéscar, una localidad cuya historia está marcada por una larga resistencia a uno de los linajes nobiliarios más poderosos de España, la Casa de Alba. En teoría, ni el famoso tercer duque de Alba, muy conocido por su hazaña en Flandes, ni la famosa duquesa Alba, muy conocida por su hazaña en Sálvame, que Dios la tenga en su gloria, podían pasar por este pueblo, hasta el año 2022. A ver, ni mucho menos hablamos de un conflicto armado, nada de eso. Pero se manifestaron una serie de tensiones contra los albas que reflejan con claridad las complejas relaciones entre los poderes locales y los poderes señoriales. Podemos decir que este pueblo, situado en el antiguo reino de Granada, tocó mucho los huevos a una de las casas más poderosas de España, la Casa de Alba, concretamente al segundo duque de Alba. Y esta no es la única anécdota curiosa que tiene este pueblo. Este pueblo en el año 1809 le declaró la guerra a Dinamarca, suponiendo una guerra de 172 años, entre 1809 y 1981, aunque eso es otra historia. Veamos lo que pasa con la Casa de Alba. Esta historia comienza con la incorporación del reino de Granada a Castilla. Huéscar pactó unas capitulaciones favorables con los reyes católicos, pero estas capitulaciones fueron un puro bulo del PSOE. Entre sus condiciones se establecía que la villa permanecería bajo jurisdicción real, y una polla, porque esta se dio en el año 1425 al condestable de Navarra, llamado Luis. Una vez que Huesca pasó de régimen de realengo a régimen de señoría, las tensiones se incrementaron. La nueva autoridad señorial impuso una administración marcada por la gran presión fiscal, el control de los recursos y la apropiación de bienes comunales. Los bienes comunales eran muy queridos por el pueblo. El condestable de Navarra usurpó baldíos, montes, monopolizó la explotación de la madera, de los pastos y subordinó el comercio local a sus intereses. Estas medidas condujeron a una situación de penuria económica para el concejo, cuyas cuentas no cubrían los gastos básicos de la administración. No había un duro, literalmente. La muerte en 1508 del condestable de Navarra hizo que el señorío regresara a la corona, pero en 1513 la reina Juana I de Castilla lo otorgó a Fadrique Álvarez de Toledo, segundo duque de Alba, por los servicios prestados a la corona. Nuevamente se pasa del régimen de realengo al régimen de señorío. Y aquí comienza esta historia de Huéscar y la Casa de Alba. El nuevo cambio de señor no alivió las tensiones. Entre 1515 y 1521 se registraron 3 revueltas contra el segundo duque de Alba. Estas rebeliones, protagonizadas por la oligarquía local y respaldadas por sectores populares, expresaron el rechazo al dominio señorial y a la voluntad de mantener la autonomía local. Realmente este conflicto no se encuentra aislado, se inserta dentro de un contexto muy concreto, la revuelta de las comunidades de Castilla. De grandes ciudades como Toledo, Segovia y Valladolid se alzaron contra el poder real, en defensa del poder de estas ciudades. El conflicto continuaba. Las protestas tomaron forma de enfrentamientos políticos, litigios judiciales y apelaciones constantes a la corona, llegando al punto de ponerse ya tan pesada Huéscar que hasta la propia corona intervino en el asunto. Con su intervención establecieron un régimen de tercería, en el que Huéscar quedó temporalmente bajo la administración real. Diversos documentos dan testimonio de esta etapa de tensión institucional que, sin derivar a darse de hostias con las armas, marcó un punto de inflexión en la historia de Huéscar. Ya en 1526, tras los disturbios y la revuelta, el duque de Alba adoptó una estrategia diferente. En un intento de apaciguar las tensiones y el enfrentamiento, otorgó al concejo de Huéscar un conjunto de ordenanzas municipales. Este documento legal marcó un punto de inflexión en el enfrentamiento. En él se reconocían como bienes propios del concejo recursos claves como la dehesa de Horcajón, diversas rentas urbanas, los lavaderos de lana de Huéscar y otros activos económicos. Se establecía un marco normativo para la gestión fiscal, la recaudación de impuestos, la asignación de salarios y el control del gasto público. Las ordenanzas no solo eran una cesión formal, sino una reorganización efectiva del poder local que limitaba, en la práctica, la intervención del señor. Esta defensa contra el poder señorial para mantener una relativa autonomía fiscal y administrativa no fue producto de una concesión graciable del señor, ni mucho menos, sino el resultado de una larga lucha política, de la capacidad de resistencia y negociación del pueblo de Huéscar. Lo más importante es que es un gran ejemplo de cómo los pueblos no estaban sometidos totalmente al poder señorial, tenían capacidad de resistir. Pero ¿por qué ese conflicto pervivió hasta nuestra actualidad? Aunque Huéscar y la Casa de Alba no llegaron a desembocar en una guerra y a darse de hostias, su huella perduró durante siglos. La villa consiguió una notable autonomía fiscal y política, pero nunca recuperó su estatus prometido en sus capitulaciones, la jurisdicción real, tal como habían pactado con los reyes católicos. La subordinación formal al señorío de la Alba persistió y con ella una memoria latente del agravio ocasionado. La resistencia institucional quedó documentada, pero nunca se cerró con una reconciliación política o simbólica. Por eso, durante más de 500 años, Huéscar convivió con un recuerdo, el de una promesa incumplida. Al fin y al cabo, no llegaron a ser lo que ellos querían.
o lo que se le había prometido en las capitulaciones. Todo cambia en junio de 2022. La historia cerró su círculo. Pedro de la Casa de Alba, llamado Fernando, firmó simbólicamente la paz con el municipio. Más que una reconciliación formal, el acto representó el reconocimiento de una memoria compartida entre la Casa de Alba y Huéscar. El acto ceremonial tuvo lugar en la sede del ayuntamiento, con presencia de representantes locales y el propio duque, siendo un gesto de buena voluntad entre ambas partes. Y así, este pueblo de Granada de 7.000 habitantes se enfrentó simbólicamente a Dinamarca, pero sí que le plantó cara a la Casa Alba, una de las casas más poderosas de la península ibérica.